Hola, ¿qué tal? Pase bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante y es una alegría para mí poder compartir este tema con ustedes. Un tema que últimamente ha estado un poco descuidado, el tema de orar e interceder por nuestros fieles difuntos y por todos los difuntos, por nuestros amigos, familiares, bienhechores y todos los difuntos. Y encima, claro, porque hay una tendencia dentro de algunos cristianos no católicos y por ahí muy sectarios que abundan en nuestra América Central, del sur también y en Estados Unidos, que hablan de que no se debe orar por los difuntos. En fin, como sea, según nuestra fe católica, se pueden ofrecer oraciones, sacrificios, obras de misericordia espirituales y corporales, la Santa Misa, por supuesto, como la oración más excelente, para que sus almas sean purificadas de sus pecados y puedan entrar cuanto antes a la gloria a gozar de la presencia divina. A ver, les voy a contar un caso que me sucedió hace algún tiempo. Un día se murió un amigo mío que en cuanto a religión no era ni chicha ni limonada, ¿me entienden? Unas veces iba a misa y otras iba al culto de los pentecostales o evangélicos, de esos que tienen tantos y tantos kioscos que ni saben ellos cómo se llaman, ¿no? Cuando murió, los evangélicos que para todo lo que sea poder, usando la religión como poder, son mandados a hacer, lo velaron con muchos cantos y alabanzas. Bueno, las alabanzas son muy buenas, hay que reconocerle que muchos evangélicos tienen muy buenos cantos y muchas muy buenas alabanzas. Ahora, al día siguiente lo llevaron al cementerio. Como era amigo mío, quise ir al cementerio a orar por él. Un responso. Una vez allá le pregunté al pastor si me dejaba hacerle un responso y me contestó, el finado era oveja de nuestro rebaño, típico, ¿no? Y nosotros no les rezamos a los muertos porque a estas alturas de nada les sirven las oraciones. Bueno, no me dejó ni siquiera hacer un responso, nada. Así que oré en silencio. Pero esta anécdota, que también me la han contado otros, que ha sucedido de otras maneras, pero parecidas, esta anécdota nos da pie para preguntarnos, ¿podemos orar por los difuntos? ¿Debemos orar por los difuntos? ¿Les sirven nuestras oraciones? ¿Y cuál es la doctrina católica y la evangélica al respecto? Bien, la doctrina de los cristianos católicos nos dice que después de la muerte viene el juicio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego viene el juicio. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Después de la muerte viene el juicio particular donde cada uno recibe conforme a lo que hizo durante su vida mortal. Segunda a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Al fin del mundo tendrá lugar el juicio universal, en el que Cristo vendrá en gloria y majestad a juzgar a los pueblos y naciones. Es doctrina católica que en el juicio particular se destina a cada persona a una de estas tres opciones o estados, no tanto lugares, sino estados. ¿Me explico? Cielo, purgatorio o infierno. Las personas que en vida hayan aceptado y correspondido al ofrecimiento de salvación que el Padre Dios nos hace, si se hayan convertido a Él aceptando ese proyecto original, único y repetible, y que al morir se encuentren libres de todo pecado por una buena confesión sacramental, haber recibido la comunión, la unción, se salvan. Es decir, si no tienen pena de reato y han purificado ya sus pecados, van directamente a la gloria, a reunirse con el Señor, a lo que conocemos como cielo, y comienzan una vida de gozo indescriptible. Bienaventurados los limpios de corazón, dice Jesús, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Quienes hayan rechazado el ofrecimiento de salvación que Dios hace a todo ser humano, bueno, y sobre todo a todo bautizado, o no se convirtieron mientras su alma estaba en el cuerpo, recibirán lo que ellos eligieron, es decir, la opción que ellos eligieron, rechazar el amor incondicional de Dios, rechazar
el proyecto de amor de Dios, rechazar el plan de salvación de Dios sobre sus vidas. Ellos eligen eso, ellos eligen eso. Es decir, el infierno, donde estarán separados de Dios por toda la eternidad. Ustedes me dirán, ¿y cómo una persona sabiendo que se va a morir o quizás muriendo de repente muere en esta situación? Y observemos que hay gente que vive toda su vida rechazando continuamente el amor y el bien y optando por el mal. No hace falta que nos refiramos a los que inventan la guerra, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y un montón de cosas más. Incluso hablo de gente siniestra que tenemos a veces en nuestros ambientes, pueblos, ciudades, países. No hace falta que juzguemos, pero uno se da cuenta, ¿verdad? Entonces, y finalmente, los que en vida hayan servido al Señor, pero que al morir no estén aún plenamente purificados de sus pecados, irán al purgatorio. Allá Dios, en su misericordia infinita, purificará sus almas y una vez limpios podrán entrar en el cielo, ya que no es posible que nada manchado por el pecado entre en la gloria. Nada impuro entrará en la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Por eso, a veces cuando me dicen, fulanito, se murió de golpe, padre, no sintió nada, qué bueno, qué maravilloso. Yo le digo, y no sé si es maravilloso o si es bueno, porque a veces cuando el Señor manda, o sea, manda o permite, porque no siempre lo manda el Señor, o permite una enfermedad de varios meses, que uno sabe que se lo tiene que ir despidiendo, también ayuda para ir purificándose, ¿verdad? Preparándose para el viaje final. A veces el morir de golpe, de un infarto, una ACV, un accidente, lo que sea, dice, no sintió nada, no sufrió nada. La gente tiene un concepto muy demasiado rastrero, demasiado humano, ¿no? Del dolor y no un sentido purificador. Ese sería otro tema, el tema del dolor, ¿no? El tema del dolor físico, psicológico, moral, unido a la redención de Cristo en la cruz, que para eso hay que tener una fe fuerte y trascendente, porque no hace falta decir creo solamente, hay que creerle que ese dolor redentor me está purificando. Bueno, pero bien, volviendo, aquí surge espontánea una pregunta cuya respuesta es muy iluminadora. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué estás vos en este mundo? ¿Para qué estoy yo en este mundo? Estamos en este mundo para conocer, amar y servir a Dios y mediante esto salvar nuestra vida. La salus integral significa salvación, no solamente salud. Dios nos coloca en este mundo para que colaboremos con Él en la obra de la creación, siendo cuidadores de este jardín terrenal y para que cuidemos también a los seres humanos, nuestros hermanos, especialmente de aquellos que quizás no han recibido tantos dones, carismas y talentos como nosotros. Este es el fin de la vida de cada ser humano. Amar a Dios sobre todas las cosas y salvar nuestra vida por toda la eternidad, que en realidad no es que la salvemos nosotros. Dios nos la salva si nosotros lo dejamos hacer su obra, que ahí está el punto, docilidad y disponibilidad a la gracia. Entonces, ¿qué acontece con los que mueren? Ya lo dijimos, los que mueren en gracia de Dios, o sea, en comunión con Él, reconciliados con el Padre Dios, con Jesucristo en el Espíritu Santo, reconciliados consigo mismos, con los demás, con la creación, ciertamente van directamente a la vida eterna, lo que conocemos como cielo, a la gloria eterna. Los que rechazan a Dios como creador y a Jesús como salvador y redentor durante esta vida y mueren en pecado mortal, es decir, ¿qué significa pecado? Significa el rechazo consciente y voluntario al amor incondicional que Dios me tiene. Eso es el pecado, un bloqueo, un muro que yo le pongo a la gracia, al amor de Dios. Entonces, también aquí está la respuesta clara y coincidente entre católicos y evangélicos, claro. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con los que mueren en pecado venial, es decir, aquellos que no rechazan a Dios, pero al morir le queda como un reato de pena, o le quedan como pecados no confesados y absueltos? ¿Me explico? O que no han satisfecho plenamente, digamos, la reparación de esos pecados cometidos. Porque el pecado es el no amor. ¿Y cómo se repara el pecado? Amando, sirviendo, haciendo obras de caridad, de servicio, etcétera. Hay que reparar,
reparar. Es decir, cuando hablamos de sanar la herida, la palabra tara en griego significa eso, pecado, grieta, herida. Bueno, cuando hablamos de eso, ahí está el punto. Ahí está el punto, ahí está la diferencia entre católicos y evangélicos o protestantes en general, o cristianos no católicos en general. Los católicos creemos en el purgatorio. Según nuestra fe católica, el purgatorio es el estado por medio del cual, en atención a los méritos de Cristo Jesús, por su encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección, se purifican las almas de los que han muerto en gracia de Dios, pero aún no han satisfecho plenamente por sus pecados. El purgatorio no es un estado definitivo, sino temporal, y van allá solo aquellos que al morir no están plenamente purificados de las impurezas del pecado, ya que en el cielo, como dije, no puede entrar nada que sea manchado por el pecado. Ahí está interesante el tema de la reparación, reparar. Si yo no hice tiempo de reparar en esta vida de los peregrinos, en esta vida del tiempo y del espacio, pues tendré que reparar después de esta vida. Está claro, ¿no? Ahora bien, según los evangélicos o los protestantes en general, no hay purgatorio porque no figura en la Biblia y Cristo salva a todos menos a los que se condenan. Para nosotros, los católicos, hay purgatorio y en cuanto a su duración podemos decir que después que venga Jesús por segunda vez y se ponga fin a la historia de la humanidad, el purgatorio dejará de existir y solo habrá cielo e infierno. Por consiguiente, según nuestra fe católica, se pueden ofrecer oraciones, sacrificios y sobre todo la Santa Misa por los muertos como intercesión, para que sus almas sean purificadas de sus pecados y puedan entrar cuanto antes a la gloria a gozar de la presencia divina. Los evangélicos insisten en que la palabra purgatorio es una pura invención de los católicos y que ni siquiera este nombre se halla en la Biblia. Nosotros argumentamos que tampoco está en la Biblia la palabra encarnación, y sin embargo todos creemos en ella. Tampoco está la palabra Trinidad, y todos, católicos y evangélicos, creemos en este misterio. Por tanto, su argumentación no prueba nada. En definitiva, el porqué de esta diferencia es muy sencilla. Los evangélicos solo admiten la Biblia. En cambio, para nosotros los católicos, la Biblia no es la única fuente de revelación. Nosotros tenemos, además de la Biblia, la tradición y el magisterio. Es decir, si una verdad se ha creído en forma sostenida e ininterrumpida desde Jesucristo hasta nuestros días, es que es dogma de fe. Y porque el pueblo de Dios en su totalidad no puede equivocarse en materia de fe, porque el Señor ha comprometido su asistencia a través del Espíritu Santo al pueblo de Dios. Es el mismo caso de la asunción de la Virgen a los cielos, que si bien no está en la Biblia, la tradición cristiana la ha creído y celebrado desde el primer siglo, por lo que se convierte en un dogma de fe. Además, esto lo ha reafirmado la doctrina del magisterio durante los 2000 años de fe y peregrinación de la Iglesia Católica. No se olviden que los protestantes empezaron 1500 años después, así que se han perdido 1500 años de vida de la Iglesia. La tradición de la Iglesia Católica, constante, que se remonta a los primeros años del cristianismo, confirma la fe en el purgatorio y la conveniencia de orar por nuestros difuntos. San Agustín, por ejemplo, decía: una lágrima se evapora, una rosa se marchita, solo la oración llega hasta Dios. Además, el mismo Jesús dice que aquel que peca contra el Espíritu Santo no alcanzará el perdón de sus pecados ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12:32. Eso revela claramente que alguna expiación del pecado tiene que haber después de la muerte. Y eso es lo que llamamos el purgatorio. En consecuencia, después de la muerte hay purgatorio y hay purificación de los pecados veniales. Veniales, así llamamos a los pecados que no son mortales. El apóstol San Pablo dice además que en el día del juicio la obra de cada ser humano será probada. Esta prueba ocurrirá después de la muerte. El fuego probará la obra de cada cual. Si su obra resiste al fuego, será premiado, pero si esta obra se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar.
Él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 15. La frase tendrá que pagar no se puede referir a la condena del infierno, ya que de ahí nadie puede salir. Tampoco puede significar el cielo, ya que allá no hay ningún sufrimiento. Solo la doctrina y la creencia en el purgatorio explican y aclaran este pasaje. Pero además, en la Biblia se demuestra que ya en el Antiguo Testamento Israel oró por los difuntos. Así lo explica el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 42 al 46, donde se dice que Judas Macabeo, después del combate, oró por los combatientes muertos en la batalla para que fueran liberados de sus pecados. Dice así: y rezaron al Señor para que perdonara totalmente de sus pecados a los compañeros muertos. Y también en 2 Timoteo capítulo 1 versículos del 1 al 18, San Pablo dice, refiriéndose a Onesíforo: el Señor le conceda que alcance misericordia en aquel día. Resumiendo, entonces, digamos que con nuestras oraciones podemos ayudar a los que están en el purgatorio para que pronto puedan verse libres de su sufrimiento y ver a Dios. Y la oración por excelencia es la Santa Misa. Por eso cuando fallece alguien y ponen en las redes sociales besos al cielo, ninguno pone vamos a orar por él, que descanse en paz, voy a ofrecer una misa por él, voy a ofrecer una obra de misericordia espiritual o corporal, voy a ofrecer un servicio, voy a ofrecer una obra de caridad, voy a ofrecer el rezo del Santo Rosario, voy a ofrecer una hora de adoración delante del Santísimo. Nadie dice eso. Como que está confirmado que murió y ya está en el cielo. Y eso es un espanto, porque estamos negándole a los que ya han partido la posibilidad de un encuentro con el Señor, ayudados por esta iglesia de los peregrinos que somos nosotros. Está la iglesia de los peregrinos que somos nosotros, la iglesia purgante y la iglesia triunfante que está en el cielo. Entonces digo, resumiendo, digamos que con nuestras oraciones podemos ayudar a los que están en el purgatorio para que pronto puedan verse libres de sus sufrimientos y ver a Dios. Eso está también en muchísimos testimonios de los santos canonizados, ¿no? No obstante, como que en la práctica, cuando muere una persona, no sabemos si se salva o se condena, debemos orar siempre por los difuntos, porque podrían necesitar de nuestra oración. Y si ellos no la necesitan, les servirá a otras personas, ya que en virtud de la llamada comunión de los santos, común unión de los santos, existe una comunicación de bienes espirituales entre vivos y difuntos. Esto explica aquella costumbre popular de orar por las almas del purgatorio. Y también el tema de las catacumbas. En las catacumbas o cementerios de los primeros cristianos, que están en las afueras de Roma, hay aún esculpidas muchas oraciones primitivas del primer siglo del cristianismo, lo que demuestra que los cristianos de los primeros siglos ya oraban por sus difuntos. Del siglo segundo es esta inscripción, por ejemplo: oh Señor, que estás sentado a la derecha del Padre, recibe el alma de Nectario, Alejandro y Pompeyo y proporciónales algún alivio, ¿no? Esto lo Tertuliano, entre el año 160 al 222 dice: cada día hacemos oblaciones por los difuntos. San Juan Crisóstomo, que vivió del 344 al 407, dice: no en vano los apóstoles introdujeron la conmemoración de los difuntos en la celebración de los sagrados misterios. Sabían ellos que esas almas obtendrían de esta fiesta gran provecho y gran utilidad. Entonces, creo que nos queda claro este punto tan importante de nuestra fe. Quien se profese católico no solo puede, sino que debe orar por los difuntos. Y aquí cabe una pregunta: ¿cómo queremos que nos recuerden nuestros amigos, bienhechores y familiares cuando nos muramos? ¿Con o sin oración? Por lo menos entre los católicos, todos dirán que su deseo es que oren por ellos y que se les recuerde en la Santa Misa, porque aunque un católico muera con todos los sacramentos, siempre
puede quedar que en su alma alguna mancha de pecado y por eso conviene orar e interceder por ellos. Este es el sentir de la Iglesia Católica desde sus comienzos. En lo que se refiere al purgatorio, hay que agregar que no es como una segunda oportunidad para que la persona establezca una recta relación con Dios. La conversión y el arrepentimiento deben darse en esta vida, mientras hay tiempo y espacio, mientras hay todavía pasado, presente y futuro. Una vez que nos vamos de este mundo, ya no hay pasado, presente y futuro, ya no estamos dentro del tiempo y del espacio. Los católicos entonces no nos contentamos solamente con cantar alabanzas y glorificar a Dios, sino que elevamos plegarias a Dios y a la Santísima Virgen María por nuestros difuntos, y con más razón en los días inmediatos a su muerte, es decir, apenas murió. Por eso está la costumbre de ofrecer una novena de misas, una novena con el Santo Rosario o un mes entero de la Santa Misa cada día, que lamentablemente se ha perdido, ¿no? Como ni siquiera a veces en muchas de nuestras comunidades, pueblos o ciudades, está el velatorio cada día más rápido, de 1, 2, 3 horas, o simplemente no hay velatorio para ocultar el tema de la muerte y se lleva al difunto al cementerio, si es que van al cementerio, como se lleva un perro a un terreno, sin una oración, y eso es una cosa espantosa, porque ese mismo difunto cuando estuvo en vida, fue católico y ahora sus hijos o sus deudos que quedan no le dan el derecho de que tenga una oración como Dios manda. Y eso sí que es una terrible injusticia que clama al cielo. Entonces, los primeros misioneros que evangelizaron América introdujeron la costumbre que aún perdura en algunos lugares de reunirse y hacer un velatorio que se prolonga, digamos así, por una semana o 9 días, la novena que se llama. Se reza entonces una novena en que los familiares se congregan para acompañar a los deudos y ofrecen a Dios oraciones por el difunto que ya fue sepultado, por supuesto, ¿no? También a la Iglesia, desde tiempo inmemorial, introdujo la costumbre de celebrar el día 2 de noviembre dedicado a los difuntos, día en el que los católicos con mucha esperanza vamos a los cementerios, cada vez menos, palabra que significa dormitorio, cementerio, ¿no? Y junto con llevar flores, que nos sirven para mucho, llevamos sobre todo una oración por nuestros seres queridos. Los evangélicos por lo general solo alaban a Dios por los favores que Dios le concedió al difunto. No está mal reconocer lo que ese difunto fue en vida como canal de gracia de parte de Dios. Pocas son las sectas que oran por ellos. En materia doctrinal hay mucha variedad entre un grupo evangélico, uno pentecostal, uno bautista, otro metodista, bueno, ya que como cada uno interpreta la Biblia según su libre albedrío, cada entonces grupo, cada congregación y cada persona tiene su propio criterio. En cambio, entre los católicos sabemos que cualquier texto de la Escritura no debe ser objeto de interpretación personal, sino que la Iglesia como madre, inspirada por el Espíritu Santo, nos revela a través de sus pastores y por el magisterio con mayúscula de la Iglesia, el verdadero sentido de cada texto. Y en ese sentido, el Papa es el garante de la verdad revelada, es decir, del depósito de la fe. Así el Papa nos confirma en que nuestra fe es la misma de los primeros cristianos, porque el Papa actual, sea cual fuera su nombre, es Pedro, y la misma que perdurará hasta el fin de los tiempos. Digamos para terminar que los católicos no solo podemos orar por los difuntos, sino que este es un deber cristiano que obliga especialmente a los familiares y a los amigos más cercanos. Orar por los vivos y por los difuntos es una obra de misericordia y es el acto de caridad más grande que podemos hacer por un difunto. De la misma manera que ayudaríamos en vida a sus cuerpos enfermos, así, después de muertos, debemos apiadarnos de ellos rezando por el descanso eterno de sus almas. Entre los católicos, la tradición es orar por los difuntos y en lo posible celebrar la Santa Misa por su eterno descanso. Dice la liturgia, dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Entonces, el cuestionario que tendríamos que hacer es este. Vos, ustedes, ¿oran por sus difuntos? ¿Familiares, amigos, bienhechores, vecinos, miembros de la comunidad?
y por las almas del purgatorio. No se olviden que somos vasos comunicantes. Todo el bien que damos en nombre de Dios, ese bien lo recibimos. Si nosotros oramos por los difuntos que ya han alcanzado la gloria, que están junto a Dios, van a interceder también por nosotros, para que nosotros alcancemos también esa misma gloria. Que el Señor los bendiga y los guarde a través del corazón inmaculado de María. Paz y bien.